Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Josué, Yehoshua. Bueno, nosotros ya habíamos comenzado hace bastante tiempo este libro de Yehoshua, ¿no? El Padre a través de este libro nos ha mostrado muchas cosas, nos ha mostrado cómo se ha podido tomar, conquistar la tierra de Canaán, y es una buena oportunidad de aprender para aquellos que les guste o tengan deseo, ¿no? Porque las cosas cuando hacemos nos tienen que gustar también. En el caso de la palabra, ¿no? Algunos dicen, no te tiene que gustar la palabra, o tienes que obligadamente hacer. Pero si haces obligadamente no vas a avanzar muy lejos. Por eso dice que el nuevo pacto es, pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. Tu mente porque te va a dar entendimiento, tu corazón porque te va a dar deseo, te va a dar ganas. Si está en tu mente nomás, se va a quedar ahí y no va a avanzar. Si está en tu corazón también, vas a tener deseo, pero no vas a entender nada. Igualmente la palabra, si ustedes quieren aprender, tienen ese deseo, entonces hemos compartido hasta el capítulo 18 este libro de Josué, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es muy interesante, ¿no? Si alguno quiere hacer un estudio profundizado del libro de Josué y Yehoshua, tiene esa brillante oportunidad. Hoy vamos a continuar el capítulo 18. Ya nos habíamos quedado en la conquista que se hizo en la tierra para la tribu de Judá, después para la tribu de Efraín, Manasés, y ahora, fíjense lo que dice acá, ahora vamos a entender algo acerca de dónde se instalaron los israelitas, los que todavía no estaban ubicados en su tierra, para poder hacer lo que se llama la asamblea, o lo que nosotros comúnmente conocemos como la iglesia, o la quejilá. La quejilá. Capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Finalmente el pueblo de Israel ya logra descansar de varias batallas, de varias guerras, y establecen un lugar donde van a levantar el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión ya habíamos hablado bastante de eso, ¿no? Que tenía, ¿no? Donde estaba el arca del pacto, donde estaban, dentro del arca del pacto están las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná, y también en ese lugar está el menorá, la menorá, ¿no? El candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso, también el altar del holocausto ahí afuera en el patio, donde los israelitas se reunían para hacer los sacrificios. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno de los objetivos que el Todopoderoso tenía con su pueblo es congregación. Ahí sale la palabra, congregarse. ¿Por qué estableció este lugar Silo? Cuentan algunos referentes que era un lugar de adoración ahí entre la tierra de Canaán. Probablemente no era el lugar que el Todopoderoso tenía previsto para que sea donde se establezca su adoración, pero provisoriamente ellos se establecieron ahí. Pero increíblemente ese lugar fue lugar de adoración por más de 300 años, hasta los tiempos de el profeta Elí y de cuando profeta Samuel, después cuando era joven, hasta ese tiempo donde fue conquistada y destruida totalmente por los filisteos. Pero lo que el Padre quería es que el pueblo pueda reunirse, a pesar de que cada uno ya estaba en su lugar, en su congregación, ellos también tenían que reunirse, lo que se llama congregación. Para muchos tal vez la palabra reunirse, congregarse, ya ha perdido fuerza o valor.
Y vamos a ver nosotros que el objetivo del Todopoderoso estaba en reunirse, pero que muchos israelitas pasando el tiempo lo tomaron esto como burla, como o poca cosa, y fueron debilitándose como pueblo. Eso ya cuando entremos al libro de Jueces vamos a ir entendiendo mejor. Entonces, este lugar Silo era para que ellos puedan congregarse. ¿Y cada qué tiempo se tenía que congregar? De acuerdo a la Torah, cada festividad. Cada vez que había festividad, 3 veces al año, todos los israelitas tenían que venir. Acá no era en Jerusalén, era en Silo. Por eso es que en la Torah decía, en el lugar que el Todopoderoso estableciere. En este momento era acá en Silo. Anteriormente ellos estaban en Gilgal, de Gilgal entraron más adentro, ahora se establecieron ahí en la zona de Silo, que es el territorio de Efraín, donde estaba Josué. Ahora, vamos a ver esta nota 1. Dice así, Josué 18:1, nueva traducción viviente. Ahora que la tierra estaba bajo control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Y vamos a hablar un poco de la ciudad o la región de Silo. Después vamos a ver en la actualidad, en esa región se ha hecho una réplica del tabernáculo para que podamos tener una idea cómo estaba en la antigüedad. Vamos a mirar después, José nos va a mostrar en foto. Pero primero vamos a leer lo que dice acá en esta nota. Silo, primera capital espiritual de Israel. Fue la primera capital espiritual, que significa donde se reunían para congregarse ante el Todopoderoso. De todas partes, aunque ellos ya estaban establecidos en sus territorios, tenían que venir a Silo para celebrar la fiesta, para hacer los sacrificios. En hebreo, Shiloh o Shiloh, que según algunos significa enviar o dirigirse o lugar de dirección. No está muy definido cuál sea su significado exacto, ¿no? Pero hay un estanque, por ejemplo, se llama Shiloé, ¿no? Que significa el estanque, el enviado. Entonces deriva de esa palabra como lugar de donde se envía algo o lugar de una dirección. Puede ser que antes que los israelitas tomen ese lugar, ya en esa zona se invocaban también a los dioses. Primera capital del reino de Israel durante 369 años. Fíjense, muchísimo tiempo se estableció ese lugar como capital de Israel. O sea, la primera capital de Israel en realidad no fue en Jerusalén, fue Silo. Entonces, si quieren saber cuál fue la primera capital de Israel, fue Silo. Dice, asignada a la tribu de Efraín. Se encontraba en el centro de la actual Cisjordania, Palestina, durante el periodo comprendido entre el asentamiento de las tribus en la tierra de Canaán y el establecimiento del reino de Israel. Durante este periodo fue su centro religioso. Anteriormente se han encontrado restos de huesos de animales sacrificados en las inmediaciones del lugar, lo que refuerza la posibilidad de que allí se practicaban sacrificios. O sea, en ese lugar se encontraron, dice, restos de animales, restos de cerámica, o sea, de que era un lugar de adoración, era un lugar de adoración. Pero recuerden, también en la antigüedad, ¿no? Antes de que Israel se haya establecido ahí, se hacían sacrificios. Vamos a ver primero las fotos para ya entrar de entrada. Estas fotos están mostrándonos el lugar. Primero, ¿dónde está el Silo? Ahí la carpa. Ya está el tabernáculo. En la actualidad, este es Silo, en Israel. O sea, dice en Cisjordania, ¿no? Territorio ya de Cisjordania. Territorio palestino. Entonces, fíjense ustedes, vamos el tabernáculo, muy rápido pasar. Ven todos esos lugares montañosos. Dice que desde ahí las personas se ubicaban para poder mirar el tabernáculo, ¿no? Para poder observar el tabernáculo. Desde ahí ellos se iban ubicando. Y esta es una réplica del tabernáculo actual. Así, si uno viaja a Israel, la gente visita ese lugar para conocer. Imagínense qué interesante sería. Entonces, este es Silo. Ahí estaban
los sacerdotes, ahí estaban los israelitas ofreciendo sacrificio. Ahora vamos a mirar la foto de los arqueólogos que encontraron en esa zona. Esos son lugares que se han encontrado, se han escarbado y se han encontrado como restos de animales sacrificados o alguna cerámica, arcilla, cuando han excavado esa región. Entonces ahí se ve que en ese lugar se hacía sacrificios en la actualidad. Ustedes pueden buscar, si uno tiene interés, ¿no?, más en internet. Yo para tener referencia nomás les muestro. Bueno, importante entonces saber este punto. Historia de Silo, dice. Ahora llamado Kirshirber, así le llaman ahora los palestinos. Shirbet Selum. Silo se encuentra a 10 kilómetros al norte de Betel, al lado este de la carretera que iba a Betel a Siquem. Es el lugar en el que los israelitas establecieron el tabernáculo, poco después de entrar en la tierra de Canaán. Eso está en Josué 18:1. Allí permaneció y se convirtió en un lugar de peregrinación anual para los israelitas, tal y como se deduce del relato que abre el libro de Samuel. El arca de la alianza se encontraba en el interior del tabernáculo y allí permaneció hasta que fue llevada a la guerra contra los filisteos, una batalla que se produjo en torno al 1050 ante el Mesías, en la que el ejército israelita sufrió una grave derrota. Probablemente Silo fue entonces destruida. El tabernáculo entonces fue trasladado a Gabaón. En realidad, después de esa batalla, la Biblia nos habla que los filisteos robaron el arca del pacto, destruyeron el tabernáculo, quemaron todo lo que había, tiraron todo por ahí. No sabemos si se pudo rescatar algunas cosas ahí, pero el arca del pacto fue llevado a Filistea y ahí estuvo un tiempo. Después conocen la historia del libro de Samuel, que los filisteos devolvieron y después finalmente se quedó en la casa de una persona y ahí se quedó hasta que el rey David, nuevamente cuando él fue rey, recién allí él mandó traer el arca. O sea, imagínense, desde los tiempos del profeta Samuel, cuando empezaba con el profeta Elí, hasta el rey David, recién, casi prácticamente unos 60 años, el arca del pacto estaba en desuso. Entonces el pueblo vivía prácticamente sin dirección con el Padre, nada de festividad, nada de ninguna actividad, nada de sacrificio, todo terminó. Bueno, primera de Samuel capítulo 13, seguimos ahí en la nota 1. Cada año el Cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Para tener referencia de qué se hacía en Silo durante todo ese tiempo, se hacía sacrificios. Miren lo que dice en Jeremías 7:12. Jeremías 7:12. Ahora vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo. Recuerden que Jeremías ya está hablando en el año 600 aproximadamente, ya antes de que sean ellos conquistados por los babilonios y ya cuando estaba todo el templo de Jerusalén. Pero, ¿por qué está tocando Jeremías este texto? Porque algo similar le va a ocurrir ahora al templo de Jerusalén y le está haciendo entender que lo mismo que le ocurrió al tabernáculo que estaba en Silo. O sea, cuando el pueblo no es fiel, no vive conforme a la voluntad de Dios, Dios destruye todo. No tienen que creer que no se va a destruir nada. Una congregación puede desaparecer si las personas no son fieles al Padre. Puede desaparecer, Dios puede hacer que desaparezca y no por eso la voluntad del Padre se termina. Eso se tiene que entender muy bien. Las congregaciones, los grupos de estudio no son lo que mantiene la voluntad del Padre, sino el Espíritu del Todopoderoso que permanece en el corazón de cada persona es lo que hace que la obra del Todopoderoso prevalezca. Y miren lo que dice acá. Ahora vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí. Debido a
toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Entonces le está diciendo, vayan un poco y vean lo que pasó ahí. O sea, recuerden lo que había pasado ahí. Bueno, esto es para poder tener en cuenta dónde era y qué era ese lugar donde ahora estaban los israelitas reuniéndose, que es muy importante, que es Silo. Ahora, versículo 2, siguiendo Josué. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, las cuales aún no habían repartido su posesión. 7 tribus, las demás tribus, como Gad, Rubén, Manasés, Efraín, Judá, ellos ya estaban en sus territorios. Pero habían 7 tribus que, por alguna razón, ya todavía permanecían ahí al lado de Josué en Gilgal. Y miren lo que dice acá en este texto. Bajo la nota 2. Acá sale una lista de cuáles eran esas tribus, ¿no? Primero está Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Ellos todavía no sabían dónde le iba a corresponder su territorio. Eso es lo que dice acá. Versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, a estas tribus que acabamos de leer, a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Eterno, el Elohim de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. O sea, están ahí las tribus, estas 7 tribus, viviendo tranquilamente, sin preocuparse de nada. Ahí están ahí, vamos a vivir nomás acá todos en Silo, todo un montón. Entonces Josué se levanta y le dice, ¿hasta cuándo seréis? Y acá sale una palabra, negligentes, para venir a poseer la tierra. ¿Qué significaría la palabra negligentes? Negligente es que vos tenés ya la posibilidad de hacer lo que el Padre te ha encomendado, pero no querés hacer. Tenés la fortaleza, tenés la salud, tenés todo lo indicado para hacer lo que el Padre quiere, pero porque sos negligente, no hace. Entonces es lo que está ocurriendo acá. Vamos a mirar nota 3. Algunos proverbios que pueden hacernos entender algo sobre este punto. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces acá hay ¿cómo se dice? El antónimo sería, ¿no? De negligente es diligente. Diligente es la persona que en vez de quedarse en un lugar, actúa, acciona. Si hay que hacer tal cosa y tiene todas las posibilidades, hace. Y si no las tiene, inventa las posibilidades, pero no se queda en un solo lugar. Hay muchas personas que fracasan, no prosperan, no avanzan y después se quejan. Pero la pregunta es, ¿estas personas son, como la que dije, diligentes o negligentes? Uno tiene que entender eso. Yo soy negligente o diligente. ¿Por qué el Todopoderoso no trabaja en mi vida? ¿Por qué trabaja en la vida de otra persona más que en mi vida? ¿Por qué a otra persona le levanta, le da todas las cosas? ¿Y por qué a mí? Entonces una persona, al ver estos textos, podemos darnos cuenta. Si el Padre te da fuerza, salud, sabiduría, y vos preferís ser negligente, entonces bueno, ¿qué dice acá? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y enriquecer no significa solamente en lo material, en lo espiritual, en lo moral, en todo. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El verano es un buen clima para que vos puedas prepararte para los momentos difíciles en aquella época. En aquella época, cuando llegaba el invierno allá por la tierra de Israel, caía nieve, era frío, muchas personas no podían salir a hacer las cosas. Entonces, si vos en ese momento en que podías hacer toda la actividad,
te quedaste dormido, te quedaste aflojando, entonces te va a venir quebranto, dice. Te avergüenza, dice. Proverbio 10:4 dice también, los perezosos, o sea, una persona negligente también es comparado con perezoso. Pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Hoy en día la cristiandad tradicional tiene la característica perezosa. No hay que hacer nada. Jesús hizo todo. Cuando en la Biblia sale, ¿cómo dice ese famoso texto? Venir y descansar todos los que están cansados, ¿no? Entonces, yo quiero descansar en los brazos de Jesús. ¿A qué tipo de persona se está refiriendo? Realmente una persona que está sin esperanza por la situación del mundo. Él le llama a descansar de esa carga que el mundo te da. Pero acá está hablando de una persona que ha salido de esa carga, de ese sistema, y se queda ahí estancado. Porque si vos saliste de un sistema, tenés que avanzar para que el sistema no te agarre. Vos no salís de un sistema para quedarte otra vez en otro sistema. Vos saliste de un sistema para avanzar. Nosotros no somos de los que retroceden. Cuando Yeshua llamó a sus discípulos, ¿qué les dijo? Síganme, le dijo, ¿no? Síganme y voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, le dijo. Dejaron ellos esa carga que tenían con el sistema, con el mundo, con el imperio romano, para ahora seguir una carga diferente. Yeshua le dijo, mi carga es ligera, aunque es una carga, pero no la van a sentir con peso, no la van a sentir con carga. Cuando uno trabaja para su familia, para sus hijos, uno no siente como carga, como peso, uno siente alegrías. Esa es la realidad. Cuando uno sabe que el esfuerzo de su trabajo ha hecho que sus hijos, su familia coma, tenga ropa, esté bien, se siente cómodo, se siente feliz, se siente como ligero. Por eso la gente se esfuerza en la vida. Así también el camino del Padre. Cuando vos sabes que estás haciendo las cosas para el Padre, para el Todopoderoso, no te sentís cargado. Bueno, continuemos. Proverbios 18:19. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas, dice. Y miren lo que decía Yeshua, Mateo 25:24. Pero llegaron también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Eso se acuerda de la parábola al que le repartió 5, 2 y 1. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y, ¿qué dice ahí? Negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero, ¿qué dice ahí? A los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Esto es interesante saber. ¿Por qué le dio los talentos? ¿Qué era el propósito de haberle dado los talentos? Porque el Todopoderoso o nuestro Salvador sabía la capacidad de ellos. Ustedes pueden negociar esto. Yo sé su capacidad, pero el problema es que estos siervos eran negligentes. O sea, ¿qué significa? Tenían todo lo que necesitaban para hacer el trabajo, pero preferían ser flojos. Bueno, continuemos. Entonces, ya que el pueblo de estos 7 pueblos están ahí flojamente, si de esa manera continúan, no van a prosperar en la tierra de Israel. Se van a quedar sin territorio. Van a convertirse en un pueblo sin territorio. Entonces Josué les va a dar una manita. Vamos a salir. Tráiganme 3 varones de cada tribu. ¿Y qué van a hacer esos 3 varones? Versículo 5. El versículo 4 dice, recorran la tierra y describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Van a hacer un tipo mapa. Miren lo que dice el versículo 5. Y la dividirán en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción. Aquí y yo os echaré suertes aquí delante del Eterno, nuestro Elohim.
pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio del Eterno es la heredad de ellos. O sea, solamente para estas 7 tribus que hemos visto hace rato, van a hacer un mapa, van a dividir, ellos ya van a dividir en 7 pedazos. Esto es interesante. Les dijo a estos 21 hombres, 3 de cada tribu, van a ir y van a hacer un mapa. Vamos a ver, tenemos el mapa de Israel. Vamos a ver el mapa. ¿Qué mapa van a hacer? Hay que recordar que hasta este momento, solamente, ahí está el mapa, solamente tienen su territorio los siguientes pueblos. Manasés oriental, ese ya tiene su territorio. Gad, ahí está, tiene su territorio. Rubén, Judá, no Simeón el que está adentro, Judá el que está azul. Efraín y Manasés sería oriental. Entonces tenemos Manasés oriental, y Manasés occidental, Gad, Rubén, Simeón, Efraín. Entonces, ¿quiénes todavía no tienen su territorio? Judá dije. Simeón no tiene su territorio. Simeón, Neftalí, Zabulón, Aser, Isaacar, Benjamín y Dan. Eso todavía no tienen su territorio. ¿Se entiende, no? Entonces, ellos salieron desde, ahí no sale Silo, pero está en Efraín. Ponele donde está la I, por ahí es Silo. Ahí es Silo. Desde ahí salieron y recorrieron todo el lugar, hicieron este mapa y dividieron así como está dividido allá, ¿ves? Aser, Zabulón, pero sin nombre. No le pusieron todavía los nombres. Estaba solamente el color marrón, el color azul, color rojo. Ahí Benjamín estaba color verde, Dan estaba color rojo y Simeón, ese territorio. Este territorio tenía que tener frontera ahí, probablemente con Filistea, pero por lo visto los de Simeón no se animaron a ir hasta los filisteos, entonces los de Judá fueron y conquistaron también esa parte, y finalmente Simeón se quedó ahí adentro. Pero esa es la historia de Simeón, otra historia que otro día vamos a aprender. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Se va a hacer sorteo. Por sorteo se va a ver a quién le va a corresponder cada territorio. Y vamos a ver en la Biblia de quién va a empezar a hablar este capítulo 18, que es muy importante, de una de las tribus que al Todopoderoso le interesa. Hasta ahora hemos estado hablando de la tribu de Judá, de la tribu de Efraín y de Manasés. Ahora el Todopoderoso nos quiere hablar de la tribu de de Benjamín. Versículo 7 decía, Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, las cuales les dio Moisés, siervo del Eterno. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndole, id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Vamos a la nota 8. Nueva traducción viviente dice, para entender mejor. Al comenzar los hombres su recorrido para trazar el mapa de la tierra, ¿viste? Trazar un mapa, Josué les ordenó, vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella por escrito. Después vuelvan a verme y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor aquí en Silo. Sorteo sagrado. Entonces, vamos a ver el mapa, Josué. Vamos a ver el sorteo sagrado. Entonces, tenemos aquí el bolillero. Ellos realmente usaban el tumín y el purín, los dos piedritas donde decidían. Entonces, vamos a poner que tenemos el bolillero, ¿no? Y vamos a sortear, tenemos entonces en el bolillero, vamos a suponer que cada territorio tiene un número. El de arriba, el que está cerca de Tiro, es 1, 2, el rojo Neftalí 2, Zabulón 3, Isaacar 4, y después abajo Dan 5, Benjamín 6 y Simeón 7. Esos son los lugares que hay que sortear. Entonces, sale el
bolillero, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a suponer, a ver, Zabulón, chiquitito es, ¿no? ¿A Zabulón le gustaría tener ese territorio o este de Simeón, que es más grande? ¿Cuál le gustaría a Zabulón? El de Simeón, ¿no? Que es más grande. Benjamín quisiera estar allá en Aser para tener costa al mar, o cerca de Dan. Pero miren dónde está Benjamín, ahí en medio de todo, encerrado ahí. Isaacar también está allá encerrado. Entonces, por eso Josué no les dio a ellos la posibilidad de que ellos decidan ese territorio. Sí, en el caso de Judá, en el caso de Gad, de Rubén y de Manasés, ellos decidieron su territorio, porque ellos se adelantaron. Ellos ni bien entraron a la tierra de Canaán. Nosotros queremos esta tierra. Además, cuando vinimos a explorar la tierra, nosotros hicimos una promesa al Padre que si regresábamos, queremos esta tierra. Recuerden que los 12 príncipes, solamente Josué y Caleb, regresaron. El resto no quiso saber nada de la tierra, se rebeló y murieron por el camino. Y en el caso de las tribus que están al otro lado, ellos le dijeron, nosotros queremos esta parte, Gad, Rubén y la media tribu Manasés. Por eso, vemos nosotros ahí la diferencia entre el negligente y el diligente. El negligente espera ahí. El diligente se adelanta. Nosotros vamos a pelear ya por este lugar. Judá peleó por su territorio. Efraín peleó por su territorio. Manasés peleó por su territorio. Entonces, el Todopoderoso les dio. Entonces, ahora los otros va a ser por sorteo. Salió el sorteo, el primer sorteo, vamos al mapa, acá en la Biblia, ¿a quién le salió? Tribu de Benjamín. Y él salió. Benjamín se va a ubicar en el territorio, vamos a ponerle el número 5, así, ¿no? Entonces, a ellos le tocó. Y esto es interesante. ¿Será que esto era casualidad? Para mí no. Porque el Todopoderoso tiene su propósito con cada tribu. Donde está Benjamín, fíjense qué ciudad está ahí ubicada. ¿Qué ciudad está en Benjamín? Jerusalén. Nada más y nada menos que la futura capital del gran rey. Ahora podemos entender por qué el Todopoderoso al primer rey de Israel le eligió de la tribu de Benjamín. Porque el objetivo era establecer la gran ciudad del gran rey, Jerusalén. Era una profecía sobre el reino, de mi perspectiva por lo menos. Pero continuemos. Versículo 10. Y Josué les echó suerte delante del Eterno en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus posesiones. Y dice en el versículo 11, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Entre Judá abajo y los hijos de José arriba quedó Benjamín. Y vamos a ver un poco en esta nota si nos habla algo de Benjamín. Sí. ¿Quién era Benjamín? Vamos a ver la Biblia. Entiendan bien acá. ¿Cómo aparece Benjamín, no? Génesis 35, 18. Raquel, una de las esposas de Jacob, ¿no? Estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre a su hijo, ¿no? Al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Imagínense, Benjamín tenía que llamarse hijo de mi tristeza, según Raquel, su mamá. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, ¿no? Que significa hijo de mi mano derecha, o en pocas palabras, mi brazo derecho. Mi fortaleza también significa. El que me sustentará, el que en mi vejez yo me voy a apoyar. O sea, para Jacob, este niño no va a ser tristeza, va a ser el hijo en el cual él se va a apoyar, en el cual él va a tener su fortaleza. Imagínense que esa era la esperanza de Jacob hacia Benjamín, que era el último
el último hijo que nace de una manera casi complicada, pero recibe ese nombre. Entonces ahí aparece Benjamín como hijo de Jacob. Y Génesis 49, ya dentro de Egipto, y cuando Jacob está a punto de morir, lanza una profecía sobre Benjamín. Dice, Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. O sea, su padre está comparando con como esos coyotes, ¿no? Como esos astutos a su hijo Benjamín. O sea, a su descendencia. Por eso en el logo de Benjamín aparece siempre la figura de un lobo, ¿no? De un coyote. Deuteronomio 33, profecía de Moisés sobre Benjamín, ya sobre la tribu de Benjamín. Jacob había hecho sobre su hijo Benjamín, Moisés ahora sobre la tribu. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Benjamín. Los de Benjamín son amados por el Señor y viven seguros a su lado. Él los rodea continuamente y los protege de todo daño. O sea, ya Moisés estaba viendo que para el Todopoderoso Benjamín va a estar protegido. Entonces, cuando están viendo a Benjamín, ¿a quién están viendo? Están viendo a la ciudad del gran rey. En aquella época, esa ciudad se llamaba Shalem. Era la ciudad donde se le adoraba a los dioses todopoderosos. Se creía que ahí era la morada del dios El, del dios del atardecer. Fue el lugar donde David después establecería su reino para poder después edificar el templo. ¿Qué le parece? Ahora, veamos lo que dice la Biblia acerca de los territorios de Benjamín. ¿Qué cosa más había también en Benjamín? Fue el límite de ellos al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó, al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Abem. De allí pasa en dirección de Luz, al lado del sur de Luz, que es Betel. Cerca de Benjamín está entonces la ciudad de Betel. Y desciende de Astarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orom, la de abajo. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orom al sur. Y que viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Esa es la frontera. Este es el lado del occidente. Al lado sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa. Bueno, acá miren algo interesante, el versículo 16. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. O sea, este territorio, valle de Hinnom, era el lugar donde anteriormente se hacían sacrificios de niños a Baal, donde se hacían sacrificios a los dioses. Después muchos reyes harían ahí su sacrificio. Y más adelante sería también un lugar de basura donde se tirarían los muertos, que después sería conocido como el famoso infierno. Este valle del lugar. Entonces acá está hablando que en la propia Jerusalén también iba a estar el infierno, ¿no? Ahí. Bueno, y también habla el territorio de los jebuseos. Bueno, estamos viendo todo lo que corresponde al límite, ¿no? Sería ya demasiado leer todos estos textos, así que vamos a adelantarnos hasta 23. Las ciudades de las tribus de los hijos de Benjamín por su familia fueron, dice, Jericó va a estar en el territorio de Benjamín, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel también va a estar en Benjamín, una ciudad importante. Ciudad importante, ¿no? Vamos al mapa si podemos ver Benjamín. Ese es grande. Hay un mapa solo de Benjamín. Ahí está. Ese territorio, a ver, naranjadito, ¿no? Es
Benjamín. Ahí le tenemos a Dan como frontera. Abajo está Judá. Arriba Efraín. Y aquel amarillo es Manasés, ¿no? Después ya con Gad ya casi no tiene. Con Rubén tiene un poquitito de frontera también. Ese entonces naranjadito es, ¿qué ciudad, qué tribu? Benjamín. La ciudad de Benjamín, allá arriba, Betel. Betel iba a ser una ciudad súper importante para las tribus del norte. Después está Mizpah, una ciudad muy importante también. Gabaón, donde estaban los gabaonitas, que después el rey Saúl los eliminó a todos, ¿no? Le hizo guerra a los gabaonitas. Gibeá, que iba a ser una ciudad cuartel. Kiriat, también una ciudad importante. Betel, allá está Betel Sur sería, ¿no? Jericó y Ramá, la ciudad del profeta Samuel, ¿no? Ramá. Después, ¿qué otra ciudad importante? Ahí vemos Jerusalén, que en ese tiempo se llamaba Shalem o Jebús, también algunos le dicen. O sea, Jebús era de burla, en realidad su nombre original era Jerusalén. Entonces, ese es el territorio de Benjamín. Vean que son ciudades muy importantes que están dentro de un pequeño territorio. Bueno, sigamos leyendo. 24 dice Kefar Amoni, Ofni, Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beerot, Mizpah, Cafirá, Mosad, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, y ahí que dice que es Jerusalén. Gabá, Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué es lo que el Padre nos quiere enseñar? Tenemos entonces ya la ciudad, las tribus vamos a entrar otra vez en el mapa. ¿Qué tribus ya están en su territorio? Mapa gigante. Tenemos Judá, que le fue dado a Caleb, porque él tuvo la promesa, tuvo la esperanza de que el Todopoderoso le iba a dar ese territorio y él conquistó Judá. Tenemos ya Manasés oriental, Gad, Rubén, Efraín, Manasés occidental y Benjamín. Ellos ya están entonces en su territorio. ¿A quiénes le falta? Le falta a Simeón, le falta a Neftalí, Zabulón, Isaacar, Aser y Dan. Esas tribus todavía están sin territorio, entonces se va a tirar el bolillero. Hermano, la palabra de Dios lo que nos quiere hacer entender es que Dios quiere, el Todopoderoso quiere que seamos diligentes, que nos preparemos para tomar lo que Él nos ha dado. Él nos dio, de nuestra perspectiva, de nuestra vista espiritual, Él nos dio su Torá, nos dio su promesa, nos dio la esperanza de ser parte de un reino y nosotros eso tenemos que tomarla. ¿Cómo se toma eso? Avanzando, tomando. Esas ciudades que estábamos viendo, esas eran ciudades que ya tenían casas, ya estaba todo listo para habitarla. Solamente faltaba que ellos avancen. El Todopoderoso preparó para nosotros su reino, la ciudad de Jerusalén, que después estuvo en el corazón de David. Saúl fue rey 40 años aproximadamente. ¿De qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. Saúl durante todo su reino tenía un objetivo principal: tomar la ciudad de Jerusalén y convertirlo en la capital del reino. Pero ¿qué él se pasó haciendo? Se pasó exaltando su nombre, se pasó peleando contra David, matando sacerdotes, maldiciendo a los hombres que tenían la fe y consultando con brujos. Saúl rompió varios pactos con el Eterno. Entonces, ¿qué significa esto? El Todopoderoso le dio todo a ellos para que puedan hacer su voluntad y ellos fueron negligentes. Siempre me puse a pensar
¿Cómo Benjamín pudo ser reconciliado con el Eterno después de lo que pasó con el rey Saúl? Recuerden que el rey Saúl tuvo un hijo que se llamó Jonatán, que él sí tenía el corazón del Todopoderoso, pero él murió con su papá y él había hecho un pacto con David: por favor, ten misericordia de mi descendencia cuando tú seas rey. Jonatán sabía ya que el Todopoderoso eligió a David para que sea rey, pero le pidió que tenga misericordia de su descendencia. Cuando David ocupó el trono, que David era de Belén, de la tribu de Judá, cuando ocupó el trono, él sale de su tierra, Judá, él estaba reinando en Hebrón, y va y conquista la ciudad de Jebús o de Jerusalén, que está en territorio de Benjamín. Él conquista ese territorio y lo convierte en su capital del país de Israel. Y después, cuando ya es rey en Benjamín, él llama y busca a algún descendiente de Saúl. ¿Y saben para qué? ¿Quién sabe para qué le busca el descendiente de Saúl? Para darle otra vez todo lo que le corresponde, dice. Yo quiero restituir todo lo que era tuyo. ¿Y qué era del descendiente de Saúl? El territorio de Benjamín, la ciudad de Jerusalén, el reino, todo. Entonces David hasta ese corazón tenía. Este reino era para la tribu de Benjamín. Por más que su antepasado, su abuelo, fue desastre, pero yo hice un pacto con Jonatán y yo quiero cumplir. Entonces Jonatán recibe sus propiedades, sus terrenos, y puede vivir al lado del rey como príncipe. Algunos lo acusan de que él quiso tomar el poder en el tiempo que se rebeló Absalón, pero vemos nosotros que no fue así, que fue una artimaña de su siervo Siba. Entonces ahí se logra unir los corazones del pueblo de Judá, del pueblo de Benjamín, hacia la voluntad del Padre. Y ahí se puede ver la misericordia que el Todopoderoso tenía hacia esta tribu de Benjamín, a pesar de todo. Y esto no solamente termina allí, sino que después, ya en nuestros tiempos, cuando viene Yeshua, que es de la tribu de Judá, que es judío, que es de Belén, de donde salió David, y empieza a llevar el mensaje del reino por todo el territorio, va a Jerusalén, le exhorta a los judíos. Después de que Yeshua muere, de acuerdo a la palabra, se le aparece a un hombre llamado Saulo de Tarso. Que por cierto, ¿de qué tribu era Saulo de Tarso? De Benjamín. De la tribu de Benjamín. Y a Saulo de Tarso le da la oportunidad de que pueda llevar este mensaje de restauración desde Jerusalén. Prácticamente nuevamente le devuelve esa promesa que ya había hecho desde la antigüedad. Entonces, hermanos, lo que el Todopoderoso nos quiere enseñar, que para nosotros ha sido preparado un reino que parte desde Jerusalén. Y ahí estaba como promesa el hijo de la derecha de Jacob, el que le va a acompañar, el compañero fiel, que era Benjamín. Y esa promesa sigue para nosotros hasta hoy. Nosotros también somos parte de esa promesa, por eso estamos llevando este mensaje de restauración del reino. Amén. Entonces Jerusalén implica mucho en la promesa que el Todopoderoso le hizo a Benjamín. Y no se olvidó de su promesa, porque apareció Judá, apareció David, apareció Yeshua, pero siempre apareció también alguien del linaje de Benjamín para que la promesa se cumpla. La próxima semana vamos a hablar de las demás tribus que van a recibir su heredad. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, en el estudio del libro de Josué. Bendiciones y hasta pronto.